Hola, muy buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos iniciando nuestra 10ª sesión de la serie de webinars de NSF para América Latina de este año y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través de la sección de preguntas que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder algunas de ellas y en los próximos días les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación completa de la sesión de hoy, junto con todas sus preguntas contestadas. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF, les cuento que NSF International, con más de 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro, comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. A través de nuestros servicios de desarrollo de estándares, análisis, certificación y auditoría, NSF colabora con diversas industrias alrededor del mundo para proteger los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos que utilizamos. En el webinar del día de hoy hablaremos de la actualización del plan de manejo de crisis con SQF y para ello nos acompaña Connie Briones. Connie, de nacionalidad mexicana, es ingeniero bioquímico en alimentos con maestría en ingeniería administrativa. Cuenta con 19 años de experiencia en la industria de alimentos en distintos giros como cereales, vegetales, grasas y aceites, secados por aspersión, mezclados en seco, lácteos, productos enlatados y esterilizados, entre otros. Cuenta también con experiencia en implementación de sistemas de calidad, impartición de entrenamientos y conocimiento de protocolos acreditados como FSSC 22000, ISO 22000, SQF, BRC y auditorías acreditadas. Connie es también auditora SQF con 17 categorías aprobadas. Hoy en día, Connie es Audit Team Leader de programas acreditados en NSF. Bienvenida, Connie, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a todos. Muchas gracias, Andy. Estoy encantada de estar con ustedes presentando el día de hoy este webinar, donde, bueno, nuestro objetivo será describir las actualizaciones para el plan de gestión de crisis ante COVID-19 y repasar los elementos clave de un plan de gestión de crisis en la cadena de suministro, y todo esto enfocado a SQF. Y bueno, comenzamos con que la pandemia de COVID-19, sabemos, es una crisis mundial que está afectando a muchos sectores, y esto incluye obviamente al sector de la alimentación y la agricultura. Por esto es muy importante que adoptemos medidas inmediatas para que se garantice la continuidad de las cadenas de suministro de alimentos. Y bueno, estamos hablando de esto que es a nivel nacional e internacional. El objetivo, por lo tanto, entonces es que mitiguemos el riesgo de perturbaciones importantes que tendrían consecuencias considerables para todos y especialmente a la población más pobre y más vulnerable. Y aunque las interrupciones en la cadena de suministro de alimentos son por ahora mínimas, la situación, sabemos, ya ha planteado diversos retos. La crisis provocada por esta pandemia ha creado, sin duda, un nuevo escenario para el sector alimentario, que es seguir garantizando el suministro de alimentos a una población que permanece confinada en sus casas. COVID-19 ha provocado que diversos gobiernos implanten una serie de medidas entonces enfocadas a limitar la tasa de contagio actual en cada uno de sus territorios. Y si esta crisis sanitaria y económica desencadenada por la pandemia en curso se extiende en el tiempo, es muy probable que tarde o temprano la región en su conjunto experimente una crisis inédita en materia de abastecimiento de los alimentos. Y bien, toda crisis exige desarrollar planes de contingencia, cuyo objetivo primordial es que se predefinan y preparen acciones de respuesta a múltiples efectos que se pueden dar y que pueden desencadenar un desastre, una catástrofe o una crisis. Y bueno, en lo que respecta a la crisis actual,
Los planes de contingencia permitirán a las compañías adelantar la mayor cantidad de decisiones, promoviendo la respuesta temprana ante esas alertas. Y sabemos muy bien que cuando una crisis ocurre, una parte clave es la rapidez de respuesta, la cual es esencial. La situación requiere que sea valorada, que llevemos a cabo decisiones rápidas y llevar a cabo acciones antes de que los daños sean irreparables. Existen múltiples situaciones que pueden desencadenar una crisis y en el sentido más amplio del término, pero desde el punto de vista alimentario y con el objeto de centrar el origen de la misma, nos referimos a una crisis como un acontecimiento imprevisto que puede suponer una amenaza para la salud del consumidor, empleados o como tal la comunidad en sí. Las crisis sabemos que, bueno, a veces pueden ser evitadas si los sistemas de prevención y vigilancia son apropiados y los procesos están bajo control, pero en otros casos, las crisis pueden no desencadenar una alarma si se prevén y llevan a cabo las acciones que eviten su expansión. Sin duda, una sección que va a ser revisada por las empresas certificadas en SQF es la de gestión de crisis. Primero, para preguntarnos si el procedimiento actual de gestión de crisis es el suficiente para manejar esta situación. Entonces, yo les haría una pregunta. ¿Teníamos considerada epidemia o pandemia en el procedimiento como uno de los posibles incidentes a manejar? Bueno, es muy probable que la respuesta sea que no. Y me preguntaría, entonces, ¿estoy preparado y tengo un plan robusto, un equipo entrenado, procedimientos bien establecidos que me ayudarán a evaluar el impacto de esta pandemia en mi operación? Bueno, esta sin duda es una situación histórica que está cambiando el rumbo de cómo vivimos y llevar a cabo nuestra vida diaria. Y bien, relacionado con el plan de crisis, en este procedimiento, entonces, debe estar citado un plan de manejo de emergencias para la pandemia de COVID-19. De entrada, este plan de manejo de emergencia va a ser revisado en el Risk Assessment Discussion para las compañías que están solicitando ya hoy en día una extensión del certificado, porque por la situación no se puede realizar una auditoría en sitio. Y bueno, posiblemente después de que haya pasado la situación, tengamos que regresar y revisar nuevamente el procedimiento de gestión de crisis para realizar un análisis de cómo lo manejamos y qué lecciones aprendimos de esta gestión. Una crisis siempre tiene consecuencias. Esta pandemia ha provocado que diversos gobiernos, como comentamos, hayan implantado una serie de medidas enfocadas a limitar la tasa de contagio actual en sus territorios. Estas medidas van desde las restricciones de viaje, confinamiento de la población en sus casas, la paralización de los servicios no esenciales, además de ciertas medidas de seguridad como limitar el contacto personal, mantener la sana distancia, que hemos visto en diferentes lineamientos que hay una recomendada de entre 1.5 u 1.8 como mínimo. Todas estas medidas han provocado que las actividades desarrolladas por la industria alimentaria se vean afectadas, teniendo consecuencias graves que deben ser atendidas. El análisis de riesgo e impacto en el sistema de gestión de crisis nos va a ayudar a evitar que las consecuencias provoquen daños graves en la operación de cada sitio. Sabemos que en algunas empresas incluso se han detenido operaciones por tener contagios masivos y otras han tenido que cerrar la empresa. Por lo tanto, hay una afectación mayor. Otras se han visto afectadas por la falta de personal, en algunos casos porque la movilidad está restringida y el personal operativo no puede llegar a la planta a trabajar y cumplir con sus turnos. Y otras han tenido que bajar las velocidades de la línea
por esto mismo, porque no tienen el personal suficiente para operar las líneas. Y aunque las interrupciones en la cadena de suministro de alimentos son por ahora mínimas, la situación ya ha planteado diversos retos logísticos. Recordemos que todos los alimentos deben ser transportados a través de fronteras, sin restricción alguna y de conformidad con normas actuales de inocuidad alimentaria. Entonces, hoy en día muchos países han cerrado sus fronteras y esto ha causado pues retrasos en el abastecimiento. Y bueno, todo esto también ha originado, como ya sabemos, la imposibilidad de llevar a cabo las auditorías programadas en el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Y bueno, como un pequeño comercial, recién acaban de salir las posturas de la postura de GFCI y los esquemas para las auditorías remotas y el uso de TICs. Y bueno, en esta pandemia, nuestro plan de gestión de crisis se ha puesto en práctica de tal forma que hemos repasado los elementos comunes a una crisis seguramente en las plantas. En un evento desencadenante, por ejemplo, podemos ver que nuestra normalidad ha sido vulnerada. Este evento imprevisto ha provocado efectos negativos en la organización de la empresa, en la mayoría de los casos en la producción, en la continuidad del negocio. Por lo tanto, se debe actuar de forma decisiva y oportunamente. Es también muy importante evitar la pérdida de control, el pánico y las acciones basadas en una perspectiva de corto plazo que propicie el caos y la confusión. Recordemos que cuando inició la pandemia se tenía poca información acerca de este virus y hoy en día, a pesar de que aún no se tiene una cura para el mismo, tenemos mucha más información y se han emitido, como mencionábamos, lineamientos oficiales que nos brindan pautas para establecer prácticas adecuadas en esta llamada nueva normalidad, por lo que la empresa debe estar preparada para enfrentar la crisis. Sabemos que las primeras horas y días son los más difíciles, ya que se deben tomar decisiones rápidas en un momento de estrés cuando aún hay datos contradictorios e incertidumbre. Recordemos que hoy en día cada país pues lleva un desfase con respecto al primer país que notificó esta pandemia y todo lo que ha sucedido en esos países que ya lograron superar o estar más cerca del fin de la pandemia son experiencias que a nosotros nos sirven también. El tiempo es crucial, por lo cual es necesario que nuestro plan de gestión de crisis esté muy bien cimentado. Los directivos que son figura y liderazgo de los equipos en una crisis deben actuar con rapidez para reconocer el origen de la crisis, para contenerla y eventualmente resolverla con la mínima cantidad de daños. Recordemos que en una crisis están involucrados los empleados, los ejecutivos, los directores, responsables, clientes, proveedores, consumidores y entidades de gobierno. Y la administración entonces tiene que hacerse cargo además de la publicidad negativa que las situaciones de crisis suelen conllevar. Por eso es fundamental contar con un plan de comunicación de crisis. De este hablaremos un poquito más adelante. Sin duda, un elemento clave también es asegurar que esté bien establecido pues, la atención a los medios, porque a veces en las crisis se da la negación y se rehúsan a responder a las preguntas de la prensa. Otros prefieren controlar las noticias y divulgar datos parciales y poco precisos. Y en ambos casos, lo que se genera es una falta de credibilidad respecto a los responsables de las acciones de refuerzo y la prensa procura investigar por su cuenta lo que no se revela y esto pone en riesgo el éxito del plan. Entonces, buscar estrategias de comunicación franca y abierta es lo más adecuado y mantener a los medios lo suficientemente informados sobre lo que sucede mientras se prevé o se hace una verificación más profunda. La historia debe comunicarse con base en hechos y porque si hay dificultades y están desinformados, pues la prensa hará su propia historia.
Y bueno, entonces las compañías certificadas en SQF cuentan con una herramienta valiosísima para mitigar los riesgos asociados a esta pandemia, que es el plan de gestión de crisis, el cual pues es un plan bien estructurado y flexible. Esta parte es muy importante. Incluye un proceso de preparación para identificar los riesgos internos y externos y para continuar suministrar productos inocuos de calidad y que cumplan con las regulaciones. Es muy importante estar atentos a los lineamientos oficiales que surgen cada día para el control de esta pandemia. Estar informado será crucial para alimentar el proceso de toma de decisiones. La atención de riesgos requiere de mecanismos para poder priorizar todas las acciones que se planteen e identificar si surgen nuevas pistas que nos permitan evitar la pérdida de control e incluirlas en la gestión de la crisis. Entonces, tengo que preguntarme, ¿qué alternativas disponibles tengo para disminuir los riesgos? Pues bueno, hay que optimizar recursos, lo cual es una meta importante y en esta crisis se han tenido que realizar inversiones adicionales. Si, por ejemplo, una empresa ya utilizaba cubreboca y guantes, probablemente ahora han tenido que comprar equipo de protección adicional, como caretas o lentes, no solo para la operación, sino también para el resto del personal en las oficinas. Quizá también hayan tenido que colocar nuevas barreras físicas para evitar la proximidad y mantener esa sana distancia de la cual es una parte clave para evitar contagios. O quizá han tenido que espaciar sus equipos o rediseñar el acomodo del personal en las líneas para evitar aglomeraciones o también en los ingresos del personal a la planta, a los comedores, al área de vestidores e invertir también en una mayor cantidad de limpieza, sobre todo en superficies comunes donde quizá eran lugares que no estaban integrados en los programas de limpieza de equipos. Entonces, si vamos revisando, tenemos que resolver y decidir con base en la información disponible lo que sí es factible hacer. Y tenemos que preguntarnos, ¿nuestro plan está funcionando como hoy está? ¿Debo hacer cambios? Pues seguramente sí, está funcionando, pero debo hacer cambios. El equipo deberá estar atento de reunirse tantas veces sea necesario para estar validando si las medidas establecidas han mitigado la crisis. Y debemos recordar que un plan de gestión de crisis se enfoca en acciones a ser tomadas antes, durante y después de la crisis. Algunas de estas acciones están encaminadas a reducir la probabilidad o posibilidad de que la crisis ocurra. Otras están diseñadas para reducir el impacto de la crisis y en su conjunto forman un ciclo de mejora continua que permitirá a la empresa obtener la mejor enseñanza de esta crisis, así como de las acciones que ha implementado. Y sin duda, esta enseñanza, el equipo la debe documentar. Todo esto, sin duda, como mencionábamos, será revisado una vez que pase la crisis y durante el ejercicio de auditoría en el sitio. Para esta crisis de pandemia, el equipo, los procedimientos deben revisarse y realizar cambios y actualizaciones necesarias para establecer acciones, obtener recursos, tener las vías de comunicación claras, informando siempre lo que es relevante. Y sin duda este escenario será en adelante parte del plan y la fase de preparación, la fase de respuesta y la de recuperación, será necesario siempre tenerlas actualizadas. Y bueno, una de las cosas importantísimas para realizar, y seguramente ustedes ya lo hicieron porque ya tenemos varios meses de avance de esta pandemia, fue reunir al equipo y saber y entender que está preparado.
Cada miembro del equipo es importante se adhiera con precisión a sus tareas que ustedes han definido y se deben asegurar que se tengan asignados roles y que los miembros estén entrenados para llevarlos a cabo. Tal vez nos demos cuenta de oportunidades que debemos atender de forma inmediata, pero tenemos que asegurar que el equipo de gestión tenga acceso a la información, a las comunicaciones, al apoyo legal, al marketing, a todos los recursos técnicos y humanos que se requieran. Una pregunta clave sería, ¿saber si se tienen sustitutos y backups de los miembros? Pues en esta pandemia nadie está exento de enfermarse y estos sustitutos deben estar igualmente entrenados y conscientes de sus responsabilidades. Los miembros del equipo también pueden enfermar y esto incluye al director general. Entonces, debemos ser precavidos de que exista alguien que pueda tomar la responsabilidad de las decisiones. Debemos asegurar que la información relevante esté accesible, tales como los planes de retiro, guías, números de teléfono, listados de contacto de clientes, de servicios. Hoy en día muchas posiciones que son parte del equipo de crisis han tenido que trabajar desde la modalidad remota o llamada home office y se debe asegurar una buena comunicación a través de las plataformas que la compañía designe, así como la salvaguarda de la confidencialidad de la información a través de las tecnologías. Es importante que se cuente con un lugar real o virtual donde el equipo pueda reunirse de forma privada para discutir las acciones a seguir, sin que sea un impedimento poder reunirse en forma presencial con todas las medidas que ustedes determinen. Y actualizar los teléfonos de emergencia, bueno, será totalmente imprescindible. El plan de gestión de crisis ya está preparado, esta etapa ya fue realizada y entonces, como mencionábamos, solo tengo que preguntarme si es funcional, si lo que hoy está establecido me es útil para gestionar esta crisis o qué cambios o actualizaciones tengo que realizar o adecuaciones. Como ya lo habíamos mencionado, esta pandemia quizá no estaba considerada dentro de los escenarios del plan y en esta etapa es importante revisar y visualizar las medidas necesarias. Sabemos que este plan de gestión de crisis tiene todo el enfoque hacia la inocuidad de los alimentos, sin embargo, adaptarlo como una medida de mitigación para esta pandemia es muy sencillo y es válido también. Esta etapa se revisará más adelante con más detalle, pero solamente trato de darles aquí en esta diapositiva una visión general de la importancia de esta etapa y qué acciones específicas se incluyen. Esta etapa es justo la etapa que se está enfrentando. Incluye las acciones necesarias para hacer frente a la crisis en el momento que se presenta con base en los hechos y en el impacto de los mismos. En esta etapa, ahora lo que se está buscando es el control y la recuperación más rápida de la organización. Como vimos, sin duda el equipo ya se está reuniendo, ya han revisado procedimientos, ya han determinado los hechos y reevaluado riesgos y han tenido que hacer una evaluación rápida de los riesgos a la salud y seguridad del personal. Recordemos que cada país, cada entidad está teniendo sus propias oportunidades y la pandemia se ha desarrollado en algunos países con mayor contagio y en otros con menor, y todo esto también cambia de acuerdo a los municipios o entidades en particular. Y bueno, parte de lo que han hecho en esta etapa sin duda ha sido revisar los planes de continuidad del negocio. También se han tenido que comunicar con sus clientes y tal vez en algunos casos con los medios de comunicación. Se han tenido que tomar muchas decisiones siempre con base en un análisis de riesgo
Y lo más importante, que el equipo pues continúa evaluando si las acciones que plantearon la semana pasada son adecuadas para lo que es, como se está desarrollando la pandemia. Y bueno, la comunicación clara, concisa y exacta a todas las partes involucradas que aquí en esta entendemos que son en la parte interna y externa es importantísimo. Habrá información confidencial que se comunicará solo a las personas adecuadas y evitando que haya falta de información que pueda causar incertidumbre y desinformación. Por ejemplo, hoy en día, acá en México, hay personas que no creen que el virus sea real y otras que creen que es dañino que les tomen la temperatura con un termómetro infrarrojo en la parte de la frente, por lo que es imprescindible verificar a qué nivel tengo que comunicar y cómo lo debo comunicar para que el personal entienda y sepa que este virus existe y que no es dañino el uso de termómetros infrarrojos. Y entonces me tengo también que preguntar si he encontrado oportunidades y si estoy comunicado adecuadamente a los medios, a mis clientes, a mi personal interno y en el nivel adecuado. Dentro del plan de gestión de crisis está pues esta etapa de recuperación, como lo mencionamos, y es simplemente lo que sucede después de la crisis. Ya reunimos al equipo, ya estamos haciendo análisis de riesgos y evaluando la efectividad de todo el proceso con base en nuestros procedimientos que tuvimos que revisar y actualizar. Y entonces todo debemos de documentarlo y será a través de esa documentación que la organización va a aprender para estar preparado una siguiente vez. Hoy en día escuchamos en los medios que tenemos que aprender a vivir con esta llamada nueva normalidad, lo que seguramente involucrará cambios permanentes en la forma de ver y hacer las cosas. Podemos preguntarnos, ¿utilizaremos para siempre el cubreboca? Una práctica tan sencilla como el lavado de manos, que es parte de los hábitos de higiene, hoy en día es indispensable que se realice y de la forma adecuada. El uso de gel antibacterial sin duda será un auxiliar permanente en esta pandemia y quizá, bueno, ya lo era en nuestra vida, pero ahora reforzado. Entonces, todo lo aprendido debe estar documentado para revisar y mejorar el plan de gestión de crisis una vez que esto termine. Y bueno, el análisis de riesgo, que es un punto clave durante todo el plan de crisis, es el enfoque sistemático para identificar los peligros y caracterizar su riesgo. En la gestión es importante identificar las opciones y recursos necesarios que se tienen. Y en la comunicación es importante el intercambio de información y cómo se gestionarán y priorizarán los riesgos. El objetivo del análisis de riesgos es permitir a las empresas que desarrollen planes y habilidades necesarias para la gestión del riesgo, que pueden representar una amenaza para los consumidores y garantizar un flujo de información efectivo para evitar el pánico y la desinformación. Y bueno, todos estos elementos son componentes cruciales en el plan, donde un común denominador es la comunicación interna y la externa. Se ha documentado que con el virus COVID-19 no hay constancia de que pueda transmitirse a través de los alimentos, aunque los expertos afirman que puede sobrevivir durante un tiempo en superficies y por eso puede permanecer en cajas o embalajes de producto. Por lo tanto, es importante la inocuidad del producto, pero también ahora evitar los contagios. Y por ello es que les comentaba que lo que ya tenemos establecido bastará con que lo modifiquemos para que nos ayude como un plan de gestión para esta pandemia. Quienes tengan estos planes preparados, implementados con prácticas robustas, obtendrán mejores resultados para superar
la actual crisis, que ya es una crisis de salud pública a nivel mundial. Y entonces en este punto podemos reducir o resumir. Revise su plan de gestión de crisis, asegúrese de estar preparado en todo sentido, un equipo que conoce su papel y está entrenado, tener los recursos gestionados a través del compromiso por la dirección, contar con procedimientos adecuados para atender y mitigar la crisis, validar la efectividad de las medidas que se han establecido, comunicar los riesgos de forma precisa y adecuada, evitar los contagios del personal a través de medidas y prácticas y reforzamientos en los programas de capacitación, en las buenas prácticas, reforzar la limpieza, reevaluar el layout para garantizar la sana distancia y la aglomeración de personas. Modifique lo que sea necesario. No estamos seguros si esta pandemia se repetirá. La experiencia en países que han superado casi en su totalidad la pandemia nos muestra que ha habido rebrotes y las autoridades de salud han comunicado que como otros virus, este puede quizá presentarse en diferentes épocas del año y quizá vivir de forma permanente entre nosotros. Y siempre documentar lo aprendido. Tal vez no todo ha salido como esperaba y a pesar de tomar medidas necesarias, hay posibilidades o ha tenido que cambiar una acción que falló. Hoy en día podemos tomar todas las medidas necesarias y aún personas que se han confinado en sus casas y tomado todas las precauciones se han contagiado. Cada día es una oportunidad de aprender de esta situación, por lo tanto se debe estar actualizado con la información relevante cada día hasta que no exista una vacuna que garantice el control, podemos decir que la batalla va ganada. Por lo tanto, el plan de gestión de crisis está más vivo que nunca. Los procesadores de alimentos, como decíamos, están enfrentando grandes desafíos, haciendo que muchos de sus empleados que trabajan en la planta ahora trabajen desde casa y muchos de ellos son administradores clave del sistema de gestión de inocuidad. Otros son personal que se considera vulnerable y que tienen más riesgo de contagio. Las plantas también están restringiendo las visitas no esenciales, causando quizá retrasos en proyectos de mejora, posponiendo verificaciones del sistema de gestión como las auditorías. Y el plan de gestión de crisis debe estar respaldado con el sistema de gestión de inocuidad y calidad. En situaciones normales, como decíamos, cada elemento del sistema soporta la producción y distribución de alimentos inocuos. En esta pandemia, el sistema de gestión apoyará la gestión de esta crisis por COVID-19. Hay elementos clave del sistema de gestión que juegan un papel relevante de apoyo en la mitigación de esta crisis y entre ellos podemos encontrar el bienestar y la higiene del personal, la protección del personal, la capacitación y entrenamiento, la distribución, flujo de producto y personal, la selección y evaluación de proveedores, el mismo sistema de inocuidad alimentaria y el compromiso de la gerencia. Entonces tenemos un soporte muy importante que podemos utilizar para el control y evitar contagios en mi planta. Y dependerá de la evaluación de riesgos que realice el equipo de gestión para saber con qué intensidad estas medidas son necesarias robustecer en cada empresa. Pues hoy estos programas sabemos que existen, pero deberán robustecerse o adaptarse para que además ayuden a garantizar la inocuidad del producto y evitar contagios. Por lo tanto, es relevante identificar circunstancias que COVID-19 desencadena y que tienen mayor impacto en la operación. Y es también donde vamos a enfocar nuestro plan de manejo de crisis. Y estas circunstancias van desde salud del personal operativo, administrativo, por contagios comunitarios o incluso muerte, falla en el sistema de suministro de materias primas, materiales de empaque, cambios en los patrones de tráfico de personal, espacios, la velocidad de la línea,
incluso dificultades para cumplir con programas de producción, porque hoy no tuve personal o porque hoy no me llegaron los suministros. Proveedores de servicio que contratamos, que son claves y que pueden transmitir un contagio y que no podrán quizá realizar las acciones o las actividades por los cuales las contratamos y tenemos que posponer, por ejemplo, el arreglo de un piso o quizá pospuse la entrada del personal de calibración, pero pues tengo que seguir operando y ver cómo tengo que resolver eso. La movilidad también, que ya vimos, van desde restricciones de viaje, confinamiento de la población y paralización de servicios no esenciales. Y en las siguientes diapositivas estaremos revisando con más detalle cada uno de estos. En lo que respecta a la salud del personal, por ejemplo, debemos ser muy enfáticos en cuáles son los síntomas que las personas tendrán que conocer, identificar y reportar. Ejemplo, la fiebre, la tos, la dificultad para la respiración, son de los síntomas iniciales que tendrán que reportar, sin olvidar el hecho de que las personas reporten no solamente lo que sucede con su persona, sino también con las personas que viven en casa o con las que han convivido. Desafortunadamente hoy en día sabemos que se pide que no haya convivencias o reuniones grandes, pero pues sigue habiendo esto, lo cual está incrementando los contagios masivos. Se deberá contar con un protocolo de cómo vamos a manejar un caso positivo en el personal y cómo vamos a autorizar el reintegro al trabajo de esa persona que fue positiva o sospechosa, porque en muchos casos podemos tener gente que sospecha estar contagiada por haber estado en contacto con alguien que lo estuvo y posiblemente esa persona pues tendrá que irse a su casa y tenemos que definir de qué forma nos vamos a asegurar que esa persona pueda reincorporarse al trabajo. El código SQF siempre ha contado con este requisito de cómo nos aseguramos que una persona que estuvo enferma por una enfermedad transmisible por alimentos pueda volver al trabajo. Ahora tenemos que pensar en este caso en particular cómo lo vamos a enfocar para COVID y que podamos tener evidencias de manejo adecuado en caso de que necesitemos algún soporte por parte de alguna autoridad que así nos lo requiera. En el tema de aprobación y seguimiento de proveedores y materias primas, es muy probable que se dé la situación de que alguno de los proveedores aprobados de la compañía no esté en condiciones de proveer la cantidad de materia prima que ustedes necesitan o ninguna materia prima, porque cerró su planta. Es una clásica situación en la que ustedes seguramente tendrán que recurrir al procedimiento de excepciones que el código SQF considera. Las plantas deben contar con un procedimiento de excepciones cuando nos toca una situación donde no tenemos un proveedor aprobado listo para entrega. Son situaciones de emergencia y por lo tanto no debemos olvidarnos de que aun cuando compremos a un proveedor no aprobado y existe este procedimiento de excepción, siempre tienen que asegurarse de que la materia prima que estén recibiendo es inocua, de la calidad requerida y que cumple con la legislación aplicable, aun cuando estén comprando a un proveedor nuevo por la situación de esta crisis que se está presentando. No tenemos que perder el foco de que el aseguramiento de la calidad se debe realizar igual que si no estuviéramos en esta contingencia. No hay excusa para realizarlo de otra manera. Y en el tema de recepción de materias primas y material de empaque, debemos tomar en cuenta que una parte del personal de la compañía que va a tener contacto con las personas que vienen a entregar materiales y, por ejemplo, el transportista o las personas que ayudan en el descargue y entrega de los materiales. Por lo tanto, debemos establecer instrucciones claras y documentadas para evitar el contagio de nuestros empleados con las personas del exterior. De igual forma, con los servicios subcontratados tenemos que considerar varias cosas. Primero, que puede haber personas que vienen a realizar servicios subcontratados y que van a estar ingresando en la empresa. Muchas veces estos empleados subcontratados están por meses en las compañías haciendo proyectos
y más adelante vamos a ver que necesitaremos procedimientos especiales para el manejo de visitantes y contratistas. Debemos considerar que la situación de esta pandemia podría estar afectando esta operación de estos servicios. Por ejemplo, el control de plagas podría darse la situación de que el técnico no pueda llegar por restricciones de viaje y que no se brindará el servicio. Entonces, tengo que evaluar el riesgo para saber si es posible espaciar las visitas, por ejemplo, o si te pueden dar asistencia online para ciertas actividades, porque sabemos que para realizarlo, quienes tienen un servicio externo se requiere de autorizaciones, ¿no? De licencias para poder hacer ciertas cosas. Otro ejemplo sería un laboratorio externo que viene a recolectar muestras, quizá de producto o de ambiente, y hay que analizar con mucho detenimiento cómo vamos a hacer o si les vamos a permitir el ingresar para el servicio o no, o si alguien más se va a entrenar para tomar las muestras y enviarlas. El objetivo principal de las medidas adicionales de higiene y saneamiento aplicadas es proteger las instalaciones. Entonces, el virus solo puede penetrar en la instalación si entra en una persona infectada o si se traen productos o artículos contaminados. En algunas plantas, los conductores, por ejemplo, entregan mercancías y no se les permite que se bajen de los vehículos porque, bueno, y tampoco que saluden al personal, porque sabemos que por mano se puede contaminar y los conductores pues tendrán que respetar las reglas de distanciamiento social, cuidar su higiene, usar ropa limpia y tener en cuenta que los contenedores donde traen los materiales se deben limpiar y desinfectar. Bien, en relación a las instalaciones, habrá muchas cosas que nos van a ser de mucho interés. Por ejemplo, las prácticas del personal, el flujo de productos, el mismo layout que tengo para evitar contaminación del exterior al interior. Cabe aclarar que en muchos de estos requisitos, como decíamos, el foco no es la contaminación entre las personas, el foco es la contaminación de los productos y de las superficies, pero estos requisitos que tenemos desarrollados para proteger al producto los podemos relacionar con estas otras prácticas o condiciones de la infraestructura o layout de trabajo que nos van a ayudar a evitar el contagio entre personas. Por ejemplo, en el requisito donde se habla de suficiente espacio de trabajo en la norma, es importante que podamos garantizar que se puede dar esa distancia social entre los colaboradores. En esta foto, esta compañía buscó tener un distanciamiento social poniendo barreras plásticas entre las personas, ya que su infraestructura determinaba que las personas están pues muy cerca una de otras. Y bueno, aquí se trata de reducir al mínimo el contacto que puede de una persona que pudiera estar infectada y asintomática con personas sanas. Otras medidas para mantener esa distancia pueden ser cambiar de lugar los puestos de trabajo en las líneas de producción para que los trabajadores no estén situados unos frente a otros. Proporcionar el equipo de protección adecuado y limitar el número de empleados presentes organizar al personal en grupos o equipos de trabajo para reducir la interacción entre ellos. Una gran pregunta que muchos harán es si se debe revisar el HACCP o el análisis de riesgos que utilizan en la norma. Y en realidad hasta el momento no hay ninguna evidencia que sugiera que COVID se transmite a través del consumo de alimentos. Esto, bueno, ya está dicho por
organismos oficiales, y la experiencia con otros coronavirus sugiere que estos virus no sobreviven en las superficies y por lo tanto existe un riesgo muy bajo de propagación en los productos alimenticios o en los envases que duran a veces un periodo de días o semanas a temperatura ambiente o congelada o refrigerada, y por lo tanto no se esperaría que tengan que actualizar el análisis de peligros para incluir el virus. Si es posible que cuando hagan su revisión de HACCP debido a esta situación o lo que ustedes estén investigando sobre este tema, es posible que sí tengan que actualizar sus referencias de HACCP solo para sustentar que no era necesario considerarlo como un peligro para la inocuidad de los productos. Pensando sobre todo en el contagio de las personas, nos podemos preguntar, ¿qué tanto sobrevive el virus en diferentes superficies? Bueno, sabemos que estos virus no van a crecer en superficies no vivas, pero sí pueden sobrevivir un tiempo. En este gráfico podemos observar estudios que se han realizado en relación a la sobrevivencia en superficies, por ejemplo, como cobre, cartón, acero y plástico, y es lo que debemos tomar en cuenta por los tiempos que puede sobrevivir el virus. Hay muchas otras formas de prevención de las cuales nos tenemos que preocupar, más que centrarnos en que los alimentos puedan ser fuentes de contagio. Y respecto al capítulo de limpieza e higiene, en general los procedimientos de limpieza de nuestras superficies en contacto con producto no deberían ser diferentes, porque hoy las plantas ya deben estar trabajando fuertemente para evitar el desarrollo de microorganismos, pero quizá tengamos que pensar y detectar algunas superficies que las personas tocan con frecuencia, que no que no las teníamos contempladas porque no eran una fuente de contaminación de patógenos para alimentos, pero que ahora con la pandemia se vuelven un foco de contagio entre personas. Por ejemplo, perillas de puerta, interruptores de iluminación, alguna botonera, dispensadores de jabón, entre otras cosas. Y la planta deberá identificar estas superficies que toca mucho la gente y que posiblemente no están mapeadas, y tengamos que hacer acciones de limpieza y desinfección. Es importante preguntarnos también si los productos de limpieza que utilizamos son eficaces contra este tipo de virus, pedirle a nuestro proveedor de químicos que nos asesore y nos brinde evidencias para que estemos tranquilos de que sí se logra eliminar el virus con los procesos y químicos que actualmente forman parte del plan de limpieza. Y ojo, que además los utilicemos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Y bueno, la OMS ha emitido guías y recomendaciones pensando en lugares como hospitales, que no están necesariamente enfocados a plantas de alimentos, y están recomendando para toda la limpieza alcohol etílico al 70%, hipoclorito de sodio 5,000 partes por millón, pero para superficies de contacto como personas contagiadas. Y bueno, en la diapositiva podemos ver algunos links donde ustedes podrán consultar con más detalle esta información. Y bueno, esta parte es medular para la gestión de crisis. La dirección tiene el liderazgo como responsable en la toma de decisiones, la supervisión y el inicio de medidas que surjan en cualquier incidente, y se esperaría que en esta situación de emergencia el equipo directivo tome su rol, que es fundamental. Por ejemplo, tenemos objetivos que ya están planteados y seguramente algunos se verán afectados, y pensemos que después de que esta situación pase, tienen que identificar dónde tienen que mejorar y a lo mejor hasta van a surgir nuevos objetivos. También entender que si esta situación se extiende por un tiempo considerable, lo cual ahora no sabemos, puede ser que tengan que rectificar sus objetivos, algunos de ellos, y desarrollar actividades que no estén previstas. La idea es que estemos revisándolos con la frecuencia que marca el código y que en la revisión por la dirección sea un tema también por más obligado,
cómo nos fue con la gestión de este incidente y cómo lo trabajamos y plantear nuevas metas quizá también de acuerdo a lo aprendido. Y algo también importante es la gestión de los recursos, que sin duda, como ya vimos, hay muchos, para poder afrontar todos los cambios que debemos aplicar para evitar contagios de coronavirus dentro de la operación de nuestra planta. Y bueno, por lo tanto, ya para este punto tenemos una idea muy clara hacia dónde voy a enfocar mi plan de gestión de crisis o qué cambios y actualizaciones vamos a realizar. Y seguramente alguno de los que está aquí enlistado deba ser actualizado y sobre todo identificar qué procedimientos voy a actualizar. No olvidemos también que existen herramientas con las cuales podemos apoyarnos para analizar de forma adecuada los riesgos, evitando tomar decisiones no analizadas o mal fundamentadas. Debemos asegurar la integridad científica de la evaluación de riesgos. Las empresas certificadas ya tienen bastante experiencia en esto, pues día a día se presentan riesgos que son evaluados con estas herramientas. Un ejemplo son las no conformidades de auditoría, en las cuales se requiere hacer un análisis minucioso de causa raíz para establecer planes de acción que solventen el riesgo encontrado para evitar que este vuelva a suceder. Es decir, poner pocayoques, ¿no? Este es un ejemplo en la diapositiva que quiero mostrarles, que es interrupción del suministro de alimentos debido a personal, debido a la pandemia de COVID-19. Ahí podemos observar muy rápidamente muchas de las posibles problemáticas que ya mencionamos en las diapositivas, y sobre todo me va a proporcionar una claridad hacia dónde debo enfocar mis esfuerzos para mitigar esta crisis. Y esta es una de muchas herramientas. Este ejemplo me gustó, por eso se los quise mencionar porque es muy, muy claro. Y bueno, debemos realizar un alto y reflexionar sobre los resultados en la evaluación de mi plan de crisis. Y es necesario que lo revisemos con una frecuencia establecida, pues cada día está surgiendo nueva información, nuevos síntomas del virus, avances en la cura y situaciones que hace 6 meses nos eran totalmente desconocidas. Y hacer énfasis en esta parte de la comunicación de la crisis es sumamente importante. Si bien lo hemos tocado a través de la presentación, resulta necesario recordar que este es un tema clave en la gestión de la crisis para evitar el pánico y la desinformación, para la comunicación antes, durante y después de la crisis. Es importante asignar un portavoz que tenga autoridad, que sea ágil de mente, seguro, empático, y también que este portavoz de alguna forma haya participado en los retos, en los simulacros que ustedes hayan tenido, que se solicitan también con el código, y que sea un miembro que tenga una facilidad de comunicación y amplio conocimiento de la organización. Es muy importante que en esta comunicación se deje claro siempre el compromiso de la compañía, así que debemos ser muy cuidadosos y tener un mensaje objetivo, inmediato, transparente y responsable, sin que se dé lugar a suponer cosas y que tampoco se divulgue información interna y confidencial que no es necesaria para los medios, y que bueno, todos los contactos y los miembros estén siempre actualizados.
Y bueno, es muy importante tener recomendaciones claves para el impacto de esta pandemia. Y bueno, casi para terminar, entonces el compromiso directivo y del personal es relevante en la organización. El entendimiento claro de qué es el plan de gestión de crisis por parte de toda la compañía es imprescindible. Identificar siempre posibles crisis que sean correctas y realistas para que se puedan manejar en la organización. Evaluar e investigar incidentes similares es también parte del aprendizaje, como por ejemplo cuando tuvimos la casi pandemia de influenza aquí en México. Muchas de estas acciones que hoy se establecieron como el uso de cubreboca, pues fue parte de esa situación. Realizar pruebas en cada uno de los casos identificados, simulacros que ustedes ya realizan, pero hacerlos como retos, tratando de hacerlos lo más real posible. Reevaluar perfiles del personal, de los integrantes del equipo, en particular quienes toman decisiones, es muy, muy importante y son recomendaciones claves que les hacemos. Y por último, debido al momento tan cambiante, pues podemos concluir que las normas de certificación están adaptándose diariamente a la situación, por lo que es muy importante siempre acudir a fuentes oficiales y que el equipo esté actualizado. Prepararse para el futuro es crucial. Contar con planes de gestión de crisis bien preparados, bien implementados, bien evaluados como parte del plan de gestión permitirá que las compañías obtengan mejores resultados para superar esta crisis. Una evaluación de riesgos bien realizada para identificar e implementar cambios es clave para evitar contagios y es fundamental seguir aplicando todos los controles, así como extremar medidas de higiene y no confiarnos. Hoy la confianza es la amenaza más grave que tenemos y la cual está incrementando el número de personas enfermas. Entonces, la ausencia de prácticas efectivas de higiene no va a prevenir la propagación de este virus. Y tengan toda la confianza de que una empresa certificada SQF cuenta con todos los elementos necesarios de higiene y saneamiento y otros programas, y como mencionamos, todo el sistema de gestión de inocuidad y calidad suma al apoyo de las compañías para evitar contagios entre el personal y salvaguardar la inocuidad del producto. Entonces, prepárense y prepárense mucho. Bueno, pues yo les doy las gracias. Hasta aquí mi participación y cedo la palabra a Andy en la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias, Connie. Y pues bueno, este es un tema muy interesante y que a todos en estos momentos nos interesa muchísimo. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de este webinar, que es la sesión de las preguntas y respuestas. Para ello nos acompaña Luis Cruz. Luis es el representante de SQF Institute para México y Centroamérica y él estará con nosotros dirigiendo la sesión de las preguntas y respuestas. Adelante, Luis. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Connie. Excelente presentación. Pues solamente antes de pasar al tema de las preguntas, recordarles que pues SQF es un esquema que ya tiene bastantes años desarrollándose en el mercado de la industria de alimentos en América Latina. Hoy tenemos verdaderamente un programa desde la granja hasta la mesa, empezando por un código de fundamentos de SQF para micro y pequeñas empresas que están empezando a desarrollar sus esquemas de inocuidad, y aquellos que han sido pues involucrados en cadenas de suministro formales y que les piden algún nivel de reconocimiento, como por ejemplo pudiera ser el Global Markets de la Iniciativa Global de Inocuidad de Alimentos, el GFSI. Este esquema
de fundamento SQF es idóneo para este tipo de empresas. Para aquellos que ya cuentan o desean contar con un sistema de inocuidad formalizado, reconocido a nivel global, con un plan HACCP implementado y acreditado, pues están los diferentes códigos de inocuidad de alimentos, del sector primario, manufactura, material de empaque, almacenamiento y distribución, que ha sido muy popular en México últimamente, el tema de venta al detalle y el más nuevo, que es el de servicio de alimentos o food service. Y culminando con lo que se nos quedó en la historia de SQF, el famoso nivel 3, ¿no? El código de calidad de SQF, y que pues sigue ahí consolidando las intenciones de las empresas cuando desean enfocarse al tema de eficiencia, rentabilidad y productividad. En la siguiente lámina, por favor, vamos a ver que pues hay bastantes marcas globales con presencia en México, globales con corporativos en México y empresas que han logrado colocar los productos en diferentes nichos de mercado, tanto nacionales como internacionales, directamente al consumidor o como proveedores de plantas de manufactura o fabricación de alimentos, que confían en SQF. Esta es solamente una pequeña muestra de esas marcas que han confiado en SQF por los últimos 15 años y cada vez tenemos un crecimiento más importante, ¿no? En la siguiente lámina solamente les dejo mis datos de contacto por si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto al código SQF. Y la página de internet que sigue siendo y yo creo que va a seguir siendo pues nuestra principal herramienta de comunicación. Últimamente estamos abriendo ya el foro de COVID-19 desde la perspectiva SQF y para cada región y para cada país estamos colocando información de importancia. Por ejemplo, en el caso de México, pues estamos colocando información de las directivas normativas de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Agricultura. Tenemos información ya de Brasil y estamos por incorporar información de Centroamérica y algunos países sudamericanos que tienen normatividades específicas y que puedan afectar a la industria de alimentos, por supuesto, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar a las preguntas. Les agradezco mucho su participación, su interés. Tenemos bastante material para discutir los próximos minutos. Y Connie, pues ahora sí que tú nos vas a hacer el favor de atender muchas de las inquietudes de nuestros, ¿cómo le podríamos decir? Internet escuchas. Bueno, vamos a buscar la manera de interactuar con ellos en este tiempo que nos queda de la presentación. Y por ahí Denis nos preguntaba muy al principio de la presentación y hablaba precisamente cuando tú estabas mostrando las herramientas de evaluación de riesgos. Denis, ¿le interesa saber qué otras herramientas o qué herramientas sugerirías tú para la industria de alimentos en la evaluación de riesgos? Muchas gracias, Luis, sí, con mucho gusto. Pues mira, hay muchas herramientas en el mercado de la para evaluación de riesgos. Una de ellas importante por ahí está en el Codex y en la literatura podemos encontrar muchas donde además se utilizan herramientas que nos ayudan a priorizar cuáles son los riesgos que podemos tener en cada uno de los escenarios que se nos presenten. Siempre en las auditorías lo decimos, cualquier situación que hagamos vamos a enfrentar una evaluación de riesgos y siempre hay que dar prioridad a lo que es importante, a lo que puede causarnos consecuencias graves. Por ahí podemos proporcionarles algunos links para ahorita no alargarnos tanto en la respuesta, pero siempre es la que a ustedes les sea más fácil manejar y que se sientan más cómodos. Muy bien, muchísimas gracias. Ariadna nos pregunta, si nosotros vamos a establecer una política de higiene revisada o actualizada en función de las necesidades que tenemos para esta emergencia sanitaria, esta emergencia de salud ocupacional, y voy a estar trabajando con mis proveedores porque no puedo dejar de hacerlo. Algunos de ellos van a tener que visitar mis instalaciones.
¿qué opción tengo dentro de SQF? ¿Los debo tratar como empleados? ¿Les debo aplicar las mismas políticas, las mismas reglas, las mismas medidas? ¿Qué tengo que hacer con esos proveedores que inevitablemente tienen que llegar a mi instalación? Definitivamente se tienen que establecer lineamientos específicos y como hoy en día los lineamientos para evitar contagios son universales, pues la respuesta es sí les tendrán que aplicar los mismos que a mis empleados, más los que adicionalmente ustedes determinen, por ejemplo, que pueden estar o no en ciertos lugares, que quizá tengan que estar acompañados siempre con una escolta. Parte de ellos ya tal vez son los que ya tenían establecidos, entonces debe ser similar. Hoy en día aplica lo mismo, ya si ustedes adicionalmente establecen que bajo un análisis de riesgos, en lugar de, no sé, realizar una reparación que tenían programada, pueden esperar siempre haciendo acciones de mitigación un mes más o 2 meses más, bueno, podrán hacer lo que ustedes determinen. Perfectísimo, muchísimas gracias por la respuesta. Darwin nos hace dos preguntas que voy a tratar de consolidar en una sola porque es esencialmente el mismo tema y seguramente también va a ayudar a resolver algunas otras preguntas que nos están llegando respecto del SARS-CoV-2 y los alimentos. Y nos habla de pues, la reacción que ha tenido el gobierno chino de estar parando embarques comerciales de diversos productos. Últimamente se habló de los camarones de Ecuador porque pues aparentemente la autoridad sanitaria está encontrando trazas o está identificando mediante algunas técnicas de laboratorio presencia del SARS-CoV-2, del virus que causa la COVID-19, la enfermedad, pues en los contenedores o en los embarques comerciales de productos. También por aquí, más adelante, Arturo me parece que nos hace una pregunta que respecto de pues, ¿qué relación tiene el SARS-CoV-2 con los alimentos y cómo puedo o si debo revalidar nuevamente mi plan HACCP por la presencia del virus en mi línea de proceso? Gustavo es el que nos hace esa pregunta. Entonces, son preguntas relacionadas porque al final del día, pues seguimos todavía con la duda de si es un tema de inocuidad, no es un tema de inocuidad. ¿Qué nos dice hasta este momento la información y la bibliografía y la ciencia que tú conoces? Gracias. Pues bueno, mira, hasta ahora lo que se ha emitido en fuentes oficiales acerca de si COVID-19 es transmisible por alimentos es que no. Y esto pues es la fuente oficial. Por eso comentábamos durante todo el webinar que todas las acciones que se van a modificar o lo que vayan a modificar en su plan va enfocado a evitar los contagios. Entonces, lo que sí sabemos es que en las superficies, en algunas superficies puede sobrevivir. Sí leí la noticia de la contaminación del camarón y lo que algunas personas comentaban es que no se dio como tal por el alimento, sino por la superficie. Sin embargo, no hay todavía como información bien aterrizada al respecto. Entonces, hasta ahora lo oficial es no se puede transmitir por alimentos. Muy bien, entonces al no ser un tema de inocuidad, pues no tiene que estar reflejado en el plan HACCP, ¿no? En ese caso solamente se revisaría el plan HACCP si nosotros introducimos nuevas técnicas o nuevos mecanismos de limpieza y desinfección donde estamos utilizando sustancias químicas que pues obviamente esas sí pueden tener un riesgo de contaminación hacia el producto. Exacto, y como comentamos, finalmente, si lo revisamos, quizás sea solo para introducir información que respalde que no se puede contaminar el alimento. Perfecto. Y Areli en ese sentido también nos pregunta, bueno, si voy a tener que modificar mis técnicas de limpieza, si voy a incrementar la limpieza hacia áreas donde típicamente yo no hacía esas tareas, como pudieran ser perillas de las puertas, interruptores o apagadores de
energía eléctrica. La pregunta de Areli es, ¿debo incorporar nuevos procedimientos operativos estándar de sanitización o con los que tengo es suficiente, solamente incluyendo esos pequeños espacios de contacto con las personas que yo antes no monitoreaba? Así es, si ustedes ya verificaron con el proveedor que las sustancias químicas que están utilizando cubren el espectro de este virus, o sea, son adecuadas, pues lo único que tienen que incluir son esas superficies adicionales que van a limpiar. Y pues bueno, entrenar al personal, quizá desarrollar pequeños instructivos de trabajo que serían pues muy sencillos, ¿no? Como limpiar una perilla, una botonera, y que probablemente ya estas las tienen incluidas, pero si determinan que hay cosas adicionales, bueno, incluirlas. Claro, y en ese sentido, varias personas, ya son más de 4, nos han preguntado, y yo creo que están muy, muy impactadas por las gráficas que mostraste de supervivencia del virus en superficies. Estas personas están muy interesadas en el manejo del material de empaque. Liliana, María Eugenia, hay varias personas que están preguntando, bueno, ¿qué nuevas prácticas tendríamos que tener de cuidado con relación al material de empaque? El material de empaque que normalmente viene en cajas cerradas o en bolsas y que nosotros utilizamos y manipulamos abriéndolas para poder envasar o empacar nuestros alimentos en nuestras líneas de proceso. ¿Qué nuevas medidas o qué nuevos controles deberíamos tener? Y por supuesto, ¿qué documentación tendríamos que tener en el manejo de ese material de empaque? Pues mira, yo creo que las medidas que debemos tener, pues son las que están establecidas en los lineamientos oficiales. Por ejemplo, el uso de cubreboca. Se sabe que estas superficies pueden tener el virus por gotículas de saliva de personas infectadas. Entonces, ahora sí que en cadena a nuestros proveedores tendremos que al menos verificar que están igualmente siguiendo estas prácticas que nosotros estamos adoptando. Y es pues ahora sí que lo que nos va a ayudar a evitar que esos materiales vengan contaminados. Desafortunadamente no hay algo práctico y rápido que nos pueda decir, llegó el material de empaque y viene o no contaminado. No existe hoy en día algo así tan rápido. Entonces, el que nuestros proveedores aseguren lo mismo, las mismas prácticas que están en los lineamientos oficiales y nosotros estamos ejecutando, pues tendrá que ser hasta ahora la garantía más fiable para asegurar que no vengan contaminados. Y, por ejemplo, superficies de acero inoxidable que tenemos en la planta, esas, pues nosotros ya las tenemos, normalmente son contacto con producto y ya las tenemos dentro de los programas de limpieza con, repito, las sustancias químicas que vamos a verificar que sean las adecuadas, que tengan el espectro adecuado para evitar que este virus esté ahí. Perfecto. Y regresándonos al tema de gestión de crisis y también para cerrar el tema de prácticas de higiene, finalmente también ahorita mencionaste una de las nuevas, bueno, una recomendación que tendrían que seguir en el manejo del material de empaque, que sería pues incrementar las medidas de higiene del personal que está manipulando ese material de empaque o en líneas de proceso, que normalmente pues eso ya se hace, que son el uso de cubrebocas, el uso de mascarillas que utilicen los empleados para evitar que las gotículas de saliva pudieran entrar en un momento dado en el contacto con el material de empaque. Pero un poquito más allá, hablando de la gestión de crisis, por ejemplo, en esas prácticas de higiene, en estas prácticas del personal, las tengo que documentar en mi sistema de gestión, las tengo que poner en el plan de gestión de crisis, me las van a auditar. Es una pregunta que se repite en varios de los comentarios de nuestra audiencia y sobre todo si me las van a auditar, ¿cómo me las van a calificar si no es un tema de inocuidad, ¿no? Sí, mira, como es parte del tema de una crisis, es como cuando tienes un escenario de
Inundación. Bueno, ahí, si se inunda la planta, se vulnera el producto y ahí es cómo vamos a manejar el producto y todo eso. Aquí no estamos hablando de que el producto pueda estar vulnerado, pero que la operación sí puede estar vulnerada si yo me quedo, por ejemplo, sin personal, ¿no? O tengo contagios masivos. Entonces, la enseñanza en un plan de crisis, y lo repetimos a través de todo el webinar, es documentenlo. ¿Me lo van a auditar? Bueno, sí, se va a revisar, sí va a ser un tema que va a ser obligado, sobre todo para entender cómo ustedes actuaron ante esta pandemia. Ok, y en ese sentido, por ejemplo, Carlos nos dice, bueno, ya de entrada tenemos el plan de gestión de inocuidad, el plan de reacción, los protocolos de contención. Todo esto debo simularlo porque es lo que me pide SQF, que tenga que hacer un simulacro, un ejercicio. Dice que mínimo una vez al año, pero todos sabemos que entre más practiques es mejor para todos, ¿no? Para el desarrollo del sistema. En ese sentido, con relación a la pregunta de Carlos y al tema del plan de manejo de crisis, en un momento dado debo de conjuntar todas las actividades que yo voy a establecer para mejorar la salud ocupacional de mi centro de trabajo por el tema del COVID y lo tengo que mantener aparte de mi plan de gestión de crisis o lo puedo tener dentro del plan de gestión de crisis. Puede estar dentro del plan de gestión de crisis, y sobre todo porque, bueno, algunos científicos consideran que esto puede ser repetible. Ahorita no tenemos ni siquiera una vacuna. El día que la vacuna, Dios mediante, se encuentre y se tenga una cura o un control mediante una vacuna, pues diremos que tenemos la batalla ganada. Pero aún así, por ejemplo, recordando a la influenza, año con año se repite, ya se tiene una estacionalidad para la misma y cobra un número de muertes que ya hoy en día quizá no estamos siempre tan al tanto, pero cobra un número de muertes importante e igual las personas vulnerables siguen teniéndola y a veces perdemos de vista ese foco. Entonces, aquí no debemos de perder de vista que esto puede ser similar y que tengamos que convivir con este virus en adelante. Claro, claro, porque no es un tema de inocuidad, es un tema de salud ocupacional que sí nos puede parar la operación de la planta por convertirnos en un foco de infección o porque pues nuestros empleados se sientan inseguros por las prácticas que estamos, o la falta de prácticas de higiene que estamos llevando en ese sentido. Y nuevamente regresamos al mismo tema, ¿no? El COVID-19 y manejo o gestión de crisis. Y varias preguntas nuevamente se repiten en ese sentido. Ariadna, Carlos, Liliana, Juan Lorenzo nos dicen, bueno, ¿dónde me puedo documentar? ¿Dónde puedo dejar bien clarito que la pandemia del COVID-19 y las que vengan, que no se transmitan por alimentos, no son temas de inocuidad de alimentos? Pues mira, normalmente en el plan HACCP, cuando estamos evaluando un peligro, hacemos ese ejercicio y decimos, a ver, este peligro puede contaminar a mi producto, pues no, y la respuesta es no. Entonces, ahí documento las referencias bibliográficas oficiales que me dicen que no puede ser transmitible a alimentos. Y es lo que es así algo muy simple que tendrían que hacer. Ahí lo pueden dejar. Sí, de hecho, parte de la información que estamos poniendo en la página de internet de SQF en el foro de COVID-19 son precisamente los vínculos y las ligas a la información oficial de las autoridades sanitarias de todos los países donde tenemos presencia en América Latina, precisamente para dejar claro que la autoridad está poniendo énfasis muy claro en que no es un tema de inocuidad, que no se transmite por alimentos. Si mañana a las 11 de la mañana sale un estudio y este se valida por parte de las autoridades sanitarias a nivel mundial o por centros de investigación especializados en alimentos que nos digan que eso sí es posible, bueno, pues tendremos que cambiar esta política, pero por el momento seguimos en esa perspectiva. Y varios de los personas que están comentando y haciendo preguntas tienen interés en ver el tema del manejo de sustancias químicas para limpieza y desinfección.
y particularmente aquellas que tienen que ver con el COVID-19, ¿no? Y cómo nos va a impactar esto en nuestro plan de manejo de crisis. ¿Qué podrías opinar, Connie, respecto de si voy a meter una nueva práctica de limpieza e higiene, cómo la debo validar, cómo la debo verificar? Está el tema de los famosos túneles o arcos sanitizantes. Me gustaría tu opinión al respecto y sobre todo, bueno, si finalmente decido cambiar mis prácticas de limpieza e higiene utilizando nuevos desinfectantes, nuevas sustancias químicas que a lo mejor en el pasado no utilizaba, como por ejemplo el alcohol etílico. ¿Qué consideraciones debo tener en mi plan de manejo de crisis o en otros programas que forman parte del código SQF? Bueno, vamos a acotarlo a la parte de manejo o programa de limpieza. Y bien, aquí es importante que nosotros, como lo mencionábamos, hoy en día el plan de limpieza y desinfección se diseña a partir de los microorganismos patógenos meta que queremos evitar en nuestro producto y en nuestra planta. Y para eso ustedes pues tienen un proveedor de químicos, se aseguran que estén autorizados y que tengan el espectro del microorganismo meta que estoy persiguiendo eliminar o controlar. Entonces, posteriormente ustedes desarrollan junto con el proveedor o ustedes mismos algún programa de limpieza manual o automático, por ejemplo, y una vez que lo desarrollan, lo prueban, entrenan a su personal y al final establecen criterios de validación, diferentes criterios que les ayuden a soportar que efectivamente después, por ejemplo, de tantas horas de operación, no hay un desarrollo de microorganismos indeseable o que quedó bien limpio, o sea, sin microorganismos, quizá con algún testeo microbiológico, utilizan la bioluminiscencia y bueno, todos esos monitoreos después se convierten en datos con los cuales ustedes establecen, establecen criterios de validación y una historia que les valida. De igual forma acá, hoy en día yo creo que podemos acotarlo a que ustedes revisen lo que hoy tienen y se aseguren que esas sustancias químicas tienen los ingredientes o los principios activos que cubran el virus y todo lo demás ya lo hicieron. Entonces, por eso les decíamos que el sistema de gestión con sus diferentes programas que visualizamos los van a respaldar en esta contingencia. Si ustedes no fueran una planta certificada, quizá no tendrían con tanto detalle los programas o con estas metodologías o con los requisitos del código, de forma que estarían tal vez con oportunidades en los programas, pero siéntanse tranquilos de que siendo una empresa certificada con SQF, tienen los programas que les van a ayudar a tener un mejor control, solo adaptándolas, o sea, para los fines del virus ante esta contingencia. Súper, muchas gracias, Connie, por los comentarios. Nos quedan algunos minutos, ya no muchos, pero algunos todavía. Hay varias preguntas respecto al código SQF, las vamos a dejar al final. Preguntas de, pues siempre, ¿no? ¿Dónde puedo conseguir información? ¿Qué onda con la edición 9? El tema de las auditorías remotas, que también ya SQF tiene una política. Las vamos a dejar un poquito al final porque el tema es la gestión de crisis, el manejo de crisis en una planta de alimentos o un centro de trabajo de alimentos donde tenemos un sistema SQF. Algo de que nos están comentando y que me parece muy interesante es respecto a la comunicación de los grupos de trabajo dentro de ese equipo de manejo de crisis y en un momento dado esa limitación que tenemos a lo mejor de tener a todos los empleados en planta, de tener las visitas de los corporativos o de los proveedores que antes eran muy común, inclusive la organización del equipo HACCP, ¿no? Y precisamente con la política de mantener la distancia social o la sana distancia, como se le llama en algunos países, particularmente en México. El distanciamiento social nos obliga a que tengamos que tener comunicación vía remota y muchas veces esa comunicación vía remota, pues algunos tienen software muy
complejo que puede permitirles grabar las sesiones, ¿no? Pero algunos otros no, quizás no tengan esa complejidad. ¿Cómo pueden documentar, Connie, las reuniones de los equipos de trabajo, la participación de los suplentes estratégicos? ¿Cómo podemos fortalecer de alguna manera la administración de nuestro plan de manejo de crisis cuando pues no podemos estar todos los integrantes del equipo en una sola instalación, en una sola reunión? Bien, pues mira, esto puede ser ya sea que lleven alguna minuta electrónica de seguimiento y ahí hagan un pase de lista. Hoy los registros electrónicos ya son muy usuales, de hecho, a través de las auditorías muchas veces se presentan de forma electrónica y ya las plantas incluso tienen declarado que sus documentos como tal, procedimientos o políticas las tienen de forma electrónica y se aseguran de que las puedan ver todo el personal hasta el punto de trabajo, ¿no? Entonces, de igual forma acá, sabemos que hoy en día ustedes tienen una sala virtual de reunión y llevar su minuta electrónica y asegurarse de que quede establecido que fue como tal es suficiente. No necesitan hacer transcripciones si ustedes así lo definen y pueden llevar su archivo de tal forma. Algo importante sí es, y bueno, esto quizá más adelante lo toque Luis, ahora con las auditorías remotas que va a haber, que bueno, en realidad son una parte remota y una parte física, se recomienda que en el uso de estas tecnologías te asegures que haya una disponibilidad adecuada de la tecnología para todos y con una buena señal de internet y también que se cuide la parte de confidencialidad, es decir, que no sean fácilmente hackeables o ese tipo de cosas porque ustedes están pues hablando información que es de su planta, que es confidencial y que ustedes van a decidir los temas que sí pueden salir hacia el exterior y o hacia el interior con su personal. Entonces, es asegurarse simplemente de todo eso, una buena viabilidad de las tecnologías, confidencialidad y nada más. Sí, precisamente Erika, Viviana, Lourdes nos hacían los comentarios inclusive con relación al tema de capacitación, que ahora algunas capacitaciones se hacen de manera remota. Realmente recordarles que el sistema SQF no es un sistema policíaco, ¿no? No se trata de ver el cómo los ponemos a prueba en una auditoría o qué les vamos a descubrir ahí de sus secretos o misterios en planta, sino realmente la labor del auditor es precisamente ayudar a la empresa a cumplir, a demostrar que cumple con los requerimientos de SQF. Y en ese sentido, pues, por supuesto que sí hay un nivel de cuestionamiento, un nivel de exigencia, pero siempre con el enfoque de demostrar que la gente sabe lo que hace, está cumpliendo con sus procedimientos, sus protocolos, sus instrucciones, y no precisamente un esquema policíaco, ¿no? Y bueno, precisamente esto nos da pie a entrar a la última parte de la sesión, nos quedan 2 minutos. Connie, con respecto a las auditorías remotas SQF, ¿qué nos puedes comentar brevemente sobre el tema? Bien, pues que por ahí, a finales de junio, SQF emitió un documento donde muestra como todos los pormenores de cómo se va a realizar una auditoría remota y que básicamente pues una parte va a ser remota, donde nos vamos a enfocar a ciertos temas, sobre todo pues los documentos, ¿no? Y en un máximo de no más allá de 30 días tendremos que hacer la auditoría en el sitio. Los tiempos no van a cambiar, van a ser igual los que manejamos hoy en día. Y algo importante es que, bueno, todo esto, no se preocupen, los auditores, nuestros auditores son muy profesionales, ellos van a estar, ya están estamos iniciando ya entrenamientos de cómo llevarlos a cabo. Habrá una serie de cosas que tenemos que revisar previo a la auditoría, como esta parte de que haya una buena viabilidad de
las tecnologías de información, de plataformas que en NSF les estamos compartiendo para el manejo seguro de los documentos. Y recuerden que los auditores siempre van a buscar la conformidad. Nosotros en NSF tenemos toda la confianza en que ustedes están llevando a cabo su sistema de gestión al 100%. Y ya solamente durante la auditoría, si encontramos algo que es una oportunidad y que se puede tornar en no conformidad, pues esperamos que esa sea algo que a ustedes les agregue valor. Buscamos, como decía Luis hace ratito, no vamos como inquisidores así, buscando algo, sino más bien buscamos siempre la conformidad y de ahí partimos. Y estas auditorías remotas, pues tendremos que tener la confianza de que en ambas partes, de que son ejercicios muy transparentes y con un valor, un alto valor. O sea, GFCI cambió su postura, si recuerdan, antes no se habían permitido y ahora pues después de revisar la evolución de esta pandemia y que pues día a día vemos que cambia. Por ahí alguien ayer del ramo médico me decía, el virus ya mutó, pues seguramente sí, y no sabemos acá en México y quizá en muchos de los países de Latinoamérica que hoy nos están atendiendo en este webinar, vamos en diferentes desfases de tiempo y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Terminemos. Entonces, creo que tenemos que pensar muy positivamente en que este permiso de hacer las auditorías remotas es lo que GFCI y los esquemas nos están mostrando como confianza hacia las casas certificadoras y las plantas de que vamos a hacer un muy buen trabajo. Hay mucho detalle que de las auditorías remotas. Nosotros ya tenemos todo y estamos al tanto y les digo, estamos entrenándonos y preparándonos para poder atenderlos en esta modalidad lo antes posible. Muchísimas gracias, Connie, por tus comentarios. A todos los que hicieron preguntas sobre SQF, les recuerdo irse a la página de internet de SQF. Tenemos información en español, ligas en español, información oficial en español. No se dejen confundir por lo que sale en redes sociales, por lo que sale en WhatsApp, las famosas cadenas. Validen, verifiquen. Si alguien les dice que una sustancia química tiene efectos milagrosos, acuérdense de revisar fichas técnicas, hojas de seguridad, especificaciones de uso y por supuesto verificar y validar. Y trabajar mucho con sus organismos de certificación como NSF, a quien le agradecemos la confianza y la amabilidad de habernos hospedado el día de hoy en su foro electrónico para transmitir este seminario. Le dejo a Andrea la palabra para hacer la despedida final, el cierre, y les agradezco a los poquito más de 500 personas que nos acompañaron en algún momento en la presentación. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Connie. Como ya comentaron, vamos a estarles mandando a su correo electrónico a todos los que se registraron, hayan asistido o no, un correo de agradecimiento junto con la grabación de la sesión de hoy y todas las preguntas contestadas por Connie. Pues de mi parte ya nada más queda igual agradecer a toda la audiencia, agradecer a Luis, agradecer a Connie por haberse tomado el tiempo de compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros. Y pues de parte de NSF International, seguirlos invitando a continuar asistiendo a nuestros webinars que les estaremos enviando próximamente. Un saludo muy grande a todos y muchas gracias. Hasta luego.
Hola.